siento en mi corazón, no sé, fíjate que viéndole las caras a varios, yo siento, no, mejor. Y aquí tengo las notas de mi sermón que les di en el convivio. Así que les voy a dar las notas del convivio. Me parece mejor mensaje para ustedes, no sé por qué va. ¿Será que andan más en paz con Dios ustedes que los de las tres? ¿Quién sabe va? Y si oyó el de las tres y ya lo escuchó, pues gloria a Dios, porque ya va a tener dos sermones diferentes, porque esto no lo han oído los adultos, solo los jóvenes. Muy bien, vamos a ir a segundo libro de Samuel, capítulo 4. Los que ya lo oyeron, pues mala suerte. De todas maneras, segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 1 al 4. Es que fíjese que los vi así, todo, es que están en pecado los hermanos de las tres, ¿va? Se veían así, ¿va? Y cuando les decía amén, y como que era limón, ¿va? En las conchas, y así se retorcía. Segundo de Samuel 4. Muy bien. No sé, fíjese que le confieso algo. Siento carga. O sea, no les predicaría esto, no se lo estoy predicando porque los de las tres les cayó mal, no. Siento carga de predicar esto ahorita. Y yo sé por qué se los digo. Ahora, no sé por qué. Dios me manda eso. Entonces yo le hago caso al Señor cuando Él me lo pone. Pero bueno, el de las tres estuvo bueno también. Ahí, si está grabado, ahí lo pide. Segundo de Samuel 4, versículo 1 en adelante. No se ponga de pie, solo leamos. La palabra del Señor dice: luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón, beeroita de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. Pues los beeronitas habían huido a Gitín y moran ahí como forasteros hasta hoy. Ahora, 4, ponga atención. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Vamos a orar. Padre, te pedimos, bendito Dios, que puedas hablar a nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos dé una palabra, bendito Señor, que lea nuestro corazón, que lea nuestros sentimientos, que nos anime a seguir adelante en este próximo año, y ayúdanos, bendito Señor, a poder recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título del mensaje es: el Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a llamar. Mire, cuando yo escuché esta canción de Dani Berríos, a mí me dio risa, ¿verdad? Porque a mí me encanta la alabanza, que quede claro. Pero a mí me parece que no está bien, como todas las alabanzas. Por ejemplo, esa alabanza que cuando venga el Señor, todas las naciones le recibirán, ¿verdad? Eso es mentira, porque la palabra de Dios dice en el Salmo capítulo número 2, ¿verdad? Y en el Salmo número 8, que todas las naciones estarán en rebelión en contra de Dios cuando Él venga, cuando Jesucristo venga. Porque las naciones no quieren que Jesucristo sea el Rey. Entonces, esta canción del Rey te mandó a llamar se basa en el texto que estamos revisando. En segundo libro de Samuel, lo que está pasando es que la monarquía se está configurando. Recuerden que el primer rey de Israel es Saúl y el segundo rey de Israel es el rey David. Ahora, ¿cuál es el problema del rey Saúl? El rey Saúl es que si usted revisa la elección de Saúl, usted se da cuenta de alguna cosa importante. En primer lugar, que se escogió a Saúl porque él era alto y porque él tenía las cualidades humanas. ¿Por qué razón? Ponga atención. En el tiempo de los reyes de Israel, se escogía a los reyes por estatura, por la belleza de su rostro y por lo fornido que son. El problema de Saúl es que sí es bien cierto que él es bien alto y es bello, pero el problema es que es una persona débil de carácter, porque prácticamente siempre quiso estarle dando gusto al pueblo y él no tenía principio ni carácter para detener las rebeliones ni tampoco para ordenar. O sea, el tipo era alto,
pero no tenía verdaderamente un carácter que se le podría decir, este es un buen rey, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de los reyes se elegía de esa manera, por lo que los hombres determinaban. Y si los hombres decían que por alto, por rubio y por ojos de color era el rey, pues así se tenía que elegir. Si ellos decían que esas eran las características, eso era lo que se tomaba en cuenta para gobernar. Pero ¿qué sucede? Dios no escoge ni lo alto, ni lo bello, ni lo rubio, sino que escoge conforme a su propia voluntad. Entonces, cuando va a escoger a David, si bien es cierto, David es bello, David es rubio, pero David no es tan alto como Saúl. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? David tiene todo el respaldo de Dios. Y cuando verdaderamente se hacen las cosas conforme la unción de Dios, las cosas salen adelante. O sea, Dios no tiene modelos humanos. La Biblia enseña que muchas veces los hombres escogían el primogénito como lo mejor, pero Dios escogía al menor de los hermanos para poder gobernar, porque incluso David era un hombre que definitivamente era uno de los menores, era el pastor de ovejas. Incluso cuando Samuel le pregunta al papá de David, le dice, mira, y estos son todos los hijos que tenés. Hasta se le había olvidado que existía David. O sea, se le había olvidado y que no sabía que tenía otro hijo más, ¿verdad? Entonces no se lo llamó hasta que le volvió a preguntar. Samuel le dijo, ¿de verdad solo estos hijos tenés? Sí. Y David fue llamado del campo de las ovejas y fue ungido como rey. Ahora, en el capítulo 4 del segundo de Samuel nos pone un problema. ¿Por qué? Mire bien, el último hijo, Saúl, ya se murió, el primer rey de Israel, y el que le toca gobernar es a su hijo Jonatán. Pero Jonatán murió con él. Por lo tanto, no puede gobernar Saúl porque lo acaban de asesinar, y no puede gobernar Jonatán porque también ya está muerto. El único hijo que le quedaba es uno llamado Isboset. Pero ¿qué es lo que sucede? El capítulo 4 nos narra la muerte de Isboset. E Isboset va a morir mal. ¿Por qué razón? Mire, es una muerte tan trágica que si usted lee conmigo en el versículo número 7, note esto. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hicieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado caminaron toda la noche por el camino del Áraba. Imagínense, lo agarraron en la cama, le cortaron la cabeza y se la llevaron a David. Mira, David, aquí tengo la cabeza de Isboset. Estos eran unos merodeadores, eran malos. Agarraron a Isboset dormido en la cama, le cortaron la cabeza y se la llevaron al rey David. Mira, pero ellos pensaron que David los iba a premiar, porque como Isboset era el último hijo de Saúl, que podía gobernar, de tal manera que si moría Isboset, el que tomaba el trono era David. Por lo tanto, estos pensaron, si matamos a Isboset, David nos va a premiar, nos va a condecorar y nos va a poner en gran estima. ¿Sabe qué les dio? La muerte. Los mandó a matar a ellos por asesinar a Isboset. Ahí nace la historia de Mefiboset, en medio de una tragedia. Qué feo, ¿verdad? El tío se lo acaban de matar, asesinado de una forma tan terrible en la cama, hermano. Y la historia en el verso 4, como que fuera una pequeña entre líneas, como que fuera una llave, nos dice, ahí el último hijo que tuvo la familia de Saúl, el último que les quedaba, se llamó Mefiboset. Pero ese Mefiboset, hijo de Jonatán, tenía que haber heredado. Él era el heredero del reino. Pero el versículo 4 nos informa que este Mefiboset era cojo. Era cojo. Y eso, por alguna razón, no le permitía recibir el reino de Saúl. Al final de cuentas, le mataron al tío, que era el que lo sostenía, le mataron al papá, le mataron al abuelo, y se quedó solo, cojo. ¿Por qué era cojo? Lea conmigo el versículo 4 y note. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo, lisiado de los pies. ¿Por qué? Punto y seguido. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Qué significa Mefiboset? Mefiboset significa
aquello que es aborrecible, aquello que es de destrucción, aquello que es que hasta el nombre era una tragedia, destructor de la vergüenza. O sea, además de ser el nombre Mefiboset, vergüenza, destructor, o sea, era relacionado con aquello que no es correcto, que no es bueno. Mefiboset, este Mefiboset se quedó cojo a los 5 años. ¿Por qué? Porque el día que dieron la noticia de la muerte del papá y del abuelo, la que lo cuidaba, la nodriza, lo agarró de la cama y corrió con él, pero en la corrida se le cayó el niño, y por quererle hacer bien le hizo mal. La pregunta primera que yo hago en este sermón es: ¿quién te dejó caer en este año? ¿Quién te dejó caer? Y esto es algo terrible, porque hay un montón de gente aquí que cree que Dios es el que le ha hecho daño. ¿Por qué permitiste? ¿Por qué permitiste esta situación en mi vida? Mira, como yo trabajo con muchas iglesias, ¿va? Me reuní con los líderes de jóvenes de otra congregación y me dijo: pastor, el convivio fue una maravilla. De la otra iglesia, ¿va? ¿Qué pasó? Me dijo: fíjese que yo conozco a la niña, se llama Kelly. La niña traumada, porque se fueron los hermanos pentecostales al Espino a bañarse en Usulután. Y no sé cómo la niña, o sea, estoy hablando de una niña de 11 años, se les ahogó en el mar. Ponerle atención a esto. Pero ellos, en lugar de llevárselo al hospital, de llevarla a las autoridades, agarraron el cadáver de la niña y se lo han llevado allá, por cerca de la ciudad de Usulután, a llamarle a los pastores de las iglesias pentecostales, porque los papás de la niña creían que la niña iba a resucitar. Han llamado al pastor fulano, al apóstol fulano, y todo mundo orando, y la niña, hermano, con rigor mortis, ya tiesa, de 11 años. Y la niña esta, viendo que su amiga, todo mundo le imponía manos para levantarla. Mire, hermano, cuando ve eso, fue terrible. Porque claro, imagínese, eso es lo que pasa cuando hay ignorancia en el pueblo. ¿Cómo vas a creer que se te va a morir una niña ahogada y la vas a llevar a que le impongan manos? Llévala al hospital. Tal vez algo pasa con ella. Pero ¿qué pasó? La niña se traumó. Allá en el campamento, oiga lo que fue a decir: que estaba resentida con Dios. Que estaba resentida con Dios porque le había quitado su mejor amiga. Es que ellos no entienden. ¿Usted cree que la iglesia o los papás de la niña quisieron hacerle eso a la niña? No, se les cayó. Es que nadie, mire, hay cosas, hermano, que aunque uno diga: no, es que esto no lo hicimos con querer, la gente lo interpreta como que fuera de Dios las cosas. Otro joven, ese lo conocemos desde hace años con mi esposa. El papá murió el año pasado de un cáncer terminal. Él vino a dar testimonio aquí, ustedes lo conocieron, César Cordero. Y César vino a dar testimonio de su sanidad de cáncer. Pero ¿sabe cuál es el problema? Se le volvió a desatar el cáncer y quedó y falleció. Pero el joven se resintió tanto con Dios que él no se podía explicar. Y oiga lo que dijo: yo iba a la iglesia porque eso es lo que mi papá me enseñó y eso es lo que a él le gustaba, pero yo no tenía deseo ni tampoco sentía nada. Ahí en el campamento Dios lo tocó, el Espíritu Santo lo tocó, y ahí abrió su corazón y dijo todo el dolor que tenía, ¿verdad? Que mi papá murió, porque imagínense que su papá fallezca. Él tiene apenas 18 años y su papá acaba de fallecer. ¿Y cómo vas a explicarle eso a un joven que no tiene entendimiento, que la enfermedad? ¿Y cómo le vas a decir que eso no se lo mandó Dios? Es que ese es el problema. Hay cosas que pasan en nuestra vida que nos trauman. Yo no sé qué es lo que a usted le pudo haber dolido, que se le murió su papá, se le murió una madre, y tal vez te dejaron caer desde hace muchos años y venís lisiado y venís tal vez arrastrando toda esa carga en tu corazón, sintiendo que alguien te dañó, sintiendo que ese dolor que te provocaron es Dios el que te lo mandó. El capítulo 4 nos mete a Mefiboset como que fuera un accidente, ¿verdad? Como que fuera uno más. O sea, su papá se murió, su abuelo se murió, su tío se murió,
Ese puede ser el escenario de tu vida. Que en este año sufriste cosas terribles, duras. Y vos decís, ¿qué pasó? Es que Dios no respondió. Dios me quitó mi mamá. ¿Sabes cuál es el problema? Que todo ese dolor te lleva a un lugar. Y ese lugar es terrible. Diga conmigo, Lodebar. No, dígalo bien, Lodebar. Ahora, adelante conmigo al capítulo número 9. El tío muerto, papá muerto, abuelo muerto. ¿Qué haces con un lisiado que no tiene familia, que no tiene nada? Lo mandás a una ciudad que es para gente marginada. Lo mandás a una ciudad que es para gente que nadie quiere. Es para mendigos, para enfermos, para lo más aborrecible de la sociedad, lo que nos da pena, lo que nos da vergüenza. Lo mandás a Lodebar, porque es ahí donde tiene que estar. Porque como una persona que tiene una enfermedad, como una persona que tiene todo este problema social, ¿verdad? Que se quedó sin padre, se quedó sin abuelo, se quedó sin familia, ¿dónde lo vas a poner? En Lodebar. Pero es que Lodebar, ese es el problema de Lodebar. Lodebar es una cárcel donde muchos estamos. ¿Y sabes cuál es el problema de Lodebar? Lodebar significa, lo quiere decir no, y debar viene de la palabra hebrea dabar, que significa palabra. Quiere decir sin palabra. Quiere decir donde no se escucha la voz de Dios. Quiere decir donde el resentimiento no te permite oír lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos años has estado en Lodebar? Encerrado en una cárcel de rencor, de resentimiento, donde te preguntas por qué, donde te preguntas por qué esta situación, por qué lo otro. ¿Cuánta gente en una iglesia puede estar metida en Lodebar y no experimentar todas las bendiciones de Dios? ¿Sabe por qué? Porque están en el lugar de la no palabra. Hay mucha gente herida aquí. Si usted supiera los problemas que tenemos como pueblo, como iglesia, son terribles, hermano. ¿Sabe por qué? Porque aunque predicamos, enseñamos, hay gente que están en Lodebar, en lugar donde no hay palabra, porque están sentados en un lugar donde dicen, no, yo no merezco nada. Yo no merezco nada de Dios. Y todo eso que hablan los pastores el 31 de diciembre es mentira, porque yo no he pasado de mi trabajo hace tantos años. Yo no he prosperado. Yo no veo la abundancia. Yo no veo la prosperidad que predican los pastores. Yo veo que mucha gente prospera, pero yo no prospero. Yo veo que muchos tienen mejor trabajo, pero yo no tengo un mejor trabajo. Y estoy en Lodebar, olvidado de todo mundo. Porque lo único que esperas en Lodebar es que te pase algo más, pero no algo bueno, sino que algo peor. Porque es el lugar de la no esperanza. ¿Cuánta gente hoy ha perdido la esperanza? La esperanza de ver un año mejor, porque es natural. Te dicen las noticias, te dicen que todo está mal, te dicen que la economía va peor, te dicen que el otro año va a estar peor, y estás metido en Lodebar y vos no esperas nada bueno de nadie. Es que, ¿qué significa Lodebar como tal? Cuando vos entendés que no hay nadie que haga algo bueno por ti, que no hay alegría en tu corazón, perdiste la esperanza, perdiste la alegría. Un día el rey David, cuando ya asume el trono, como no está Saúl, ni tampoco ninguno de la familia de Saúl, asciende al trono como el rey de Israel. Y lo primero que hace David es, mándenme a buscar quién es el único que queda de la familia de Saúl. Y el que quedaba era Mefiboset, el que avergüenza, el que da pena. Le pregunta a un sirviente llamado Siba, mira Siba, ¿quién queda de la casa de Saúl? Mira, fíjate que queda uno que se llama Mefiboset, que vive en Lodebar. Vea lo que dice el verso 2-3. Segundo de Samuel 9, versículo 2-3. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llama Siba, al cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey,
aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Ahí está la identificación. Mira, ha quedado uno que avergüenza, alguien que le da pena a los demás. Verso 4. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿No has sentido muchas veces que es como que sienten vergüenza de ti? Sienten pena de ti. Hasta nuestros hijos a veces, cuando nos hemos separado, nos hemos divorciado, a algunos hijos les da vergüenza decir quiénes son sus papás. ¿Qué ha pasado en esta sociedad? ¿Qué ha pasado en nuestras comunidades? Que hay hombres que se avergüenzan de decir quiénes son sus esposas usted. Y hay mujeres que se avergüenzan de decir quién es su marido. Estamos en una situación donde podemos estar viviendo en Lodebar de muchas maneras. Ya sea porque no oyes la palabra o porque alguien se avergüenza de ti. Te separaste, pasaste por una situación de divorcio, lo estás pasando, yo no lo sé. Pero alguien se avergonzó. Y allá de repente el rey dice: ¿queda alguien aquí de la familia de Saúl? Sí, hay uno. Se llama Mefiboset. Es el que cojea, el que da vergüenza. Porque desde pequeño es así, desde pequeño no cambió, desde pequeño no estudió, desde pequeño. Y eso duele mucho. Y esto te va a parecer, pero escuche bien. Hasta ahí se identificó el lugar donde él estaba y lo mandan a traer. Fíjese que yo he notado esto. A veces somos muy idealistas. Queremos ver como que la familia es esa familia que viene a la iglesia, se agarran de la mano, le pasan: mi amor, vas a querer cafecito, y no sé qué, y se sientan y son bien. Y uno dice: qué familia más bonita. Lo que pasa es que no vivimos con ellos. Porque ¿cuál es el problema? Nos gustan los ideales. Ay, que el niño no molesta, que el niño es un gran nerdo, que la niña es así y no una. O sea, nos gustan los ideales perfectos, ¿verdad? En donde Mefiboset no encaja. ¿Por qué? Porque cuando ya comenzamos a ver en la parte eclesiástica, uy, no, pero esa gente, mira cómo se pelean. Ellos no, hasta los descalificamos. Porque a nosotros nos gusta ver lo ideal, que vienen agarrados de la mano, aunque se están aruñando en la casa, ¿verdad? Eso no importa, ¿eh? Pero ese es el problema de nosotros. Nosotros ponemos siempre los ojos en lo perfecto. Pero ¿sabes cuál es el punto? Dios no es así. A Dios le encanta, hermano. Sí le gustan las cosas ideales y todo, pero a Dios lo que le gusta es gente que tiene defectos, porque se dejan usar más. ¿Sabes por qué? Porque aquel que no le dieron nada desde pequeñito, que le ha tocado trabajar desde que tiene 10, 12 años, que le ha tocado jalar bultos, que le ha tocado estar así, llega más lejos que aquel que lo tuvo todo y que le acomodaron la vida. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde se manifiesta el poder de Dios. Que aún nosotros, no teniendo ninguna capacidad para llegar a hacer algo, Dios nos toma y nos dice: venid de una familia desintegrada, no tuviste papá, no tuviste mamá, pero ¿sabes qué? Aquí estoy yo contigo, que te voy a levantar, te voy a exaltar y te voy a llevar a un nivel de bendición más grande. O sea, bote usted el esquema de que Dios solo lo bonito le gusta. No, hombre, si hay mujeres que quedaron embarazadas por cualquier razón y vos dijiste: no, hombre, esto quizás fue una mala decisión. Darte cuenta que si no hubiera sido por ese hijo, Dios no te hubiera llamado. Si no hubiera sido por ese divorcio, Dios no te hubiera llamado. Si no fuera porque fuiste una de las personas más pobres, que hasta anduviste descalzo y sin nada, pero Dios te mandó a llamar para decirte que no es por tu capacidad, Mefiboset. No es porque vengas de una familia adinerada, donde todo es bonito y donde te ponen en el mejor colegio. Es porque cuando no tienes nada, te esfuerzas más, te tomas de la mano de Dios y logras anhelos más grandes, porque es así como el hombre llega a triunfar en la vida, con la ayuda de Dios. Cuando nosotros no tenemos nada, nos esforzamos más. Pero cuando lo tenemos todo, no lo valoramos. Y cuando vemos a esa gente, porque es gente de familia buena, que tienen todo y los hijos no triunfan, les voy a explicar por qué. Por eso, porque no les ha costado. Pero cuando una persona viene desde abajo,
trabajando desde la más grande humildad, desde la pobreza, desde la necesidad, es ahí donde se esfuerza y sale adelante. En esta noche habrán personas que están diciendo: pastor, pero es que a mí me está tocando duro. Pues sigue peleando, porque Dios ya te puso los ojos y te va a llevar a un nivel diferente en este año. Seguí peleando, no te avergonces, no te vengas a deprimir, no entres en lo de bar. Si te embarazaste, si pasaste por un desempleo, si pasaste por una enfermedad, Dios te va a llevar y te va a mandar a llamar para decirte: te voy a bendecir. Si no hubiera sido por eso, no llegas a ese nivel. Yo le voy a dar un ejemplo. Aquí hay un hermano, se llama Edenilson, ustedes lo conocen, viene en muletas. Pero yo lo admiro a él, fíjense. De vez en cuando yo vengo a la 1 de la mañana, solo para ver si están trabajando. Yo no excuso nada. Eso le puede pasar a cualquiera. Aunque la Biblia nos dice que hay que velar, ¿verdad? Y orar. Y de repente yo he venido a la 1 y estoy tocándola, y tocando el timbre, y gritando y pitando, y no hay nadie que abra usted. Porque de repente, por alguna equivocación, el vigilante se duerme. O yo no sé, ¿verdad? Que yo he llegado una vez, ya casi me iba a subir el cerco, pero no, se despertó y llegó. Y fíjese que de repente le digo a Nilsson: hace la noche, que él por sus deficiencias, por sus situaciones limitantes, yo vengo a la 1, 2 de la mañana y ahí lo encuentro con 2 mujeres. Usted. Siempre está despierto. Y fíjese que yo no le ayuden, no le ayuden, deje que vaya a abrir. Y ahí va con las 2 muletas y le hace así. ¿Por qué lo hace? Porque no tiene nada, no tiene trabajo, por eso se esfuerza. Cuando no tenés nada, te esforzas más. Cuando pasás y comenzás de cero, te esforzas más. Cuando te pasan por esas necesidades que a veces decís: ¿por qué no tengo pisto? ¿Por qué no tengo aquí? Dale gracias a Dios, porque te estás esforzando más con Cristo. Y esa deficiencia, esa debilidad te hace fuerte en Jesús, porque Él es tu grandeza, Él es tu fuerza. Y eso le pasó a Mefiboset. ¿Por qué? Mire, le voy a explicar. Viene y lo manda a llamar David, pero él pensaba que solo lo malo le iba a pasar. Y esa es la mentalidad que yo quiero que usted se quite. Si usted en su vida solo piensa que, ay, ya no, y que esta vida, no, hombre, al contrario, vea todo eso que usted no tiene como la fuerza para luchar y seguir adelante. Vea, es que no sacaste carrera, no importa, trabaja bien, esforzate y vas a ganar y Dios te va a mantener bien. Es que, pastor, fíjese que yo no tengo familia, dale gracias a Dios por lo que tenés, esforzate, cuida lo que Dios te ha dado, porque Dios te va a bendecir. Pero no veas las cosas como una cosa de que impedimento, no puedo, ay, que no la hago, así no las hago. No, mira lo que pasó con Mefiboset. Cuando lo manda a traer David, pensaba que lo iba a matar David, pero David no lo quería matar. David lo quería, ¿qué? Bendecir. Mira el versículo 7. Lo mandan a traer arrastrado y le dice, y le dijo David: no tengas temor. ¿Por qué? Porque estaba atemorizado. Él pensaba que el rey David lo iba a matar. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué hubiera dicho usted si le dice David: mira, te voy a devolver todas las tierras, nunca has tenido nada, te voy a dar todo lo que vos necesitas ya, porque estas son las tierras de Saúl y te pertenecen, toma? Yo hubiera saltado de alegría, yo hubiera dicho: ay, qué felicidad. Pero ¿sabe cuál es el problema? Lo de Bar causa traumas y dolor. Cuando has estado metido en esa cárcel de vergüenza tanto tiempo, cuando te pasa algo bueno, ni lo crees. Mira lo que dice el verso 8. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que me mires a un perro muerto como qué? O sea, ni él mismo creía en sí mismo. O sea, él decía: yo soy un perro muerto, no merezco nada de lo que me vas a dar. Y mire bien, ¿cuánta gente tiene esa actitud en la vida? Y dicen: yo no merezco nada,
yo no merezco viajar, yo no merezco un carro, yo no merezco, mira, oíme bien, cuando el rey te manda a llamar, es porque Él te va a bendecir. Y si vos has venido a esta iglesia, no es para vivir igual, no es para vivir en las mismas limitantes, ni con la misma mentalidad, que solo lo malo te va a pasar, que solo lo malo te va a venir. Si has venido a esta casa es para adorar a Cristo, y Cristo tiene todo lo bueno para tu vida. El 2022, aunque el mundo diga que es una catástrofe, Cristo dice que te va a mandar a llamar para bendecirte, porque Él es tu rey, es tu soberano. Dejate de cosas, que yo aquí vengo, que soy lisiado, que yo no puedo. El rey te mandó a llamar. Él te va a levantar, y te lo digo yo. Todas las cosas en mi vida, las bendiciones, han venido porque Él me las ha dado. Yo no las he buscado. Y todas las cosas buenas, y mi esposa lo sabe, que han venido a nuestra vida, han venido, hermano, porque por su gracia Él dijo un día: toma, aquí te lo doy. Vos solo seguí trabajando para mí, seguíme sirviendo, seguí buscándome. Yo me voy a encargar de tu bendición. Vos no te preocupes de que si en algún momento determinado vos decís: es que fíjese, pastor, tengo estos problemas. Usted siga viniendo, usted siga adorándole, siga adorándole, siga adorándole, porque un día Dios le va a dar eso que usted está anhelando. Pero aquí le quiero cambiar este sentido, porque mire, ponga atención y con esto cierro. Esta canción la canta Dani Berríos así, se la voy a explicar. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey. Entonces, pone a David como que fuera David una gran cosa, que hizo misericordia con Mefiboset. Amén. Pero escuche bien, ponga atención. David no era ningún dundo. David mandó a llamar a Mefiboset por una cosa, porque él sabía algo que usted tiene que saber ahora. David le tenía miedo a Mefiboset. Pastor, ¿y cómo le va a tener miedo a un cojo? ¿Quién era el último que tenía la sangre real? Era Mefiboset. Un par de soldados alrededor de él le hubieran podido hacer la vida imposible a David. David le devolvió lo de Saúl, pero el dueño de todo el reino era Mefiboset, señores. ¿Sabe por qué? Así nos tiene el diablo a nosotros, solo con miserias, solo con migajas a veces, y usted se conforma. Es que este trabajito que Dios me ha dado, eso es lo que David le ha dado, papá, porque usted tiene sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted merece las mejores cosas. Lo quieren ver de menos. Ay, ya llegué a la mesa de David. Si ese no es tu lugar, vos sos el dueño del reino. Ese no es tu lugar. Pero le agarramos la miseria. Ay, yo como aquí ando en mi carrito. Vaya, pues sigue en su carro viejo. Pídale de un carro bueno, hombre. Ah, métale fe. Métale fe. Ay, es que yo aquí vivo. ¿Y aquí me quiere tener aquí en esta champita el Señor? Y no tiene sangre de rey, pues. ¿Y quién es su papá, pues? Yo he visto cómo gente ha salido de la champa y ha ido a vivir a su casa propia, de su propio nombre, porque le han creído a Dios. Lo que pasa es que hay un montón de gente aquí que se conforma con las migajas de David. Y David, hermano, le hizo misericordia. Pero ¿sabe cuál es el problema? Yo no quiero que David me tenga lástima. Yo quiero que Dios, mi Padre Celestial, me bendiga a mí. Yo no quiero vivir de la sobra ni de la lástima de nadie. Yo quiero trabajar, orar y buscar en Dios a mi verdadero rey. David le dio miserias a Mefiboset y lo tuvo comiendo migajas porque le tenía miedo. ¿Qué puso a hacer el faraón a los hijos de Israel para tenerlos entretenidos? La palabra de Dios dice que Faraón sabía que los israelitas eran más fuertes que ellos. ¿Sabes qué lo que hace Egipto con nosotros? Nos pone nada más a hacer ladrillos. Y usted está ahí y trabajando. Y que aquí voy a poner estoy trabajando para don fulano. Ponga su panadería, hombre. Ponga sus cosas propias. Pide un crédito, vea cómo hace. Porque en estos tiempos, hoy más que nunca, se va a dar cuenta el mundo quiénes son los hijos del rey. Y la gente se va a dar cuenta que la bendición de Dios está sobre las vidas de aquellos que le creemos a Cristo.
En este tiempo de calamidad mundial, en este tiempo de necesidad, Dios va a amparar a sus hijos y nos va a bendecir aún más que antes. Y la gente se va a dar cuenta: este es hijo del rey, mira. Este viene temprano, este se acuesta anoche, trabaja más que los demás, es honesto, es honrado, tiene su familia en orden, tiene su hogar en orden, no le debe a nadie. Este es hijo del rey, tiene sangre real. David te quiere tener comiendo de las miserias. El punto principal de la enseñanza no es el rey David que mandó a llamar a Mefiboset cojeando. El punto principal de la enseñanza es que David te tiene comiendo de la miseria. Y te voy a decir por qué. Más adelante, David mismo va a mandar a matar a Mefiboset. Vea conmigo. Segundo libro de Samuel 21:8. Hubo una gran sequía y le pidieron la vida de los últimos descendientes de Saúl. ¿Y sabe quién se fue en la redada? Mefiboset. Segundo de Samuel 21. Mire lo que dice. 21:8. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, las cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Bersaleí, Mehoalanita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Se los entregó y los mataron los gabaonitas. Lo ahorcaron, señores. Ahí lo tenía comiendo en la mesa, pero se los entregó. Es que así es. Satanás no quiere que sepas que tenés sangre real. Porque aquellas personas que comienzan a entender que su Padre Celestial es un rey, ellos comienzan a recibir bendiciones diferentes. Y comienzan a decir: hey, sí, si yo voy a trabajar, yo le voy a creer a Dios. Por la fe, metámosle a esto, trabajemos, hagamos esto. Y Dios comienza a bendecir esa familia, esa casa. Pero necesitamos entender que no recibimos ya ni la lástima ni la miseria de nadie. Levántate, créele a Dios y entiende algo. El rey verdadero te mandó a llamar, que no es David, es el Rey de Reyes, nuestro Dios Todopoderoso, tu Padre Celestial. Pídele a Él, clámale a Él, suplícale a Él, y Él va a derramar todas las bendiciones que tiene preparadas para tu vida. Tú tienes la sangre del Rey, tú tienes la sangre del Rey. Que no te avergüencen, que no te humillen, porque Dios te está escuchando en los cielos y Él quiere bendecir a su pueblo en esta época. 2022, vamos con todo. No porque somos quienes somos, sino porque tenemos la sangre del único y bendito Rey, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Tenemos la sangre de nuestro Padre. Por lo tanto, que el mundo no te avergüence, que el mundo no te vea de menos. Haz las cosas con excelencia, porque Dios te va a llevar a una bendición más grande. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias por tu palabra.